Bueno, pues siguiendo con las tablas, una vez que tengamos una tabla creada, en cada tabla siempre es obligatorio definir lo que conocemos como clave principal. También se le conoce como clave primaria, ¿vale? Son dos conceptos sinónimos. En toda tabla siempre tenemos que definir, tenemos que indicar una clave principal o primaria. Esta clave principal o primaria es un campo, es una columna, que tiene que cumplir dos condiciones. La primera condición es que no se pueden tener valores repetidos. En la columna que elijamos como clave primaria no se pueden tener valores repetidos. Y la segunda condición es que todos los registros, todas las filas, deben tener un valor de la clave primaria o principal. Todos los registros deben tener un valor de clave principal. Siempre la clave principal siempre tiene que cumplir estas dos condiciones. No se pueden repetir valores y todos los registros deben tener un valor. Vamos a ver esto con un poco más de tranquilidad. De los campos que yo tengo en esta tabla, si nos fijamos, resulta que hay varios campos que cumplen estas dos condiciones, es decir, no se van a repetir valores y todos los registros van a tener un valor de esa clave. Por ejemplo, vamos a ver el campo de nombre. El campo de nombre, pues cualquier fila que yo almacene, cualquier registro que yo guarde en esta tabla, casi seguro que va a tener el nombre de una persona. Sería muy raro que no conociera yo el nombre de una persona que voy a almacenar en mi base de datos. Pero resulta que es muy fácil que dos personas diferentes tengan el mismo nombre. Entonces se estarían repitiendo valores. En esta columna se estarían repitiendo valores. Y una de las condiciones es que no se pueden tener valores repetidos. Por lo tanto, la columna de nombre no me valdría como clave principal. Con la columna de apellidos pues pasaría algo parecido. Se pueden repetir valores. Con la columna ciudad también pasaría lo mismo, se pueden repetir valores. E incluso pudiera ser que no supiera la ciudad de esa persona y la dejara en blanco. Y entonces estaríamos incumpliendo las dos condiciones. Se repiten y además puede tener valores en blanco. Esto no puede ser clave principal de ninguna manera. Pero por ejemplo, si cogemos un campo como el DNI, pues resulta que para todas las personas mayores de 14 años, creo que ya es obligatorio, pues todas las personas mayores de 14 años tienen un DNI. Cada persona tiene un DNI, es decir, todos los registros que yo voy a almacenar en esta tabla, para todos esos registros, para todas esas personas, voy a tener un DNI. Y además, el DNI no se va a poder repetir nunca. Nunca va a poder haber dos personas con el mismo DNI. Si ocurriera, pues tendría que ser un error o una falsificación. ¿De acuerdo? Entonces, la columna del DNI puede cumplir estas dos condiciones. No hay valores repetidos y todos los registros, todas las filas, tienen un valor de DNI. Si nos fijamos, pues resulta que hay alguna columna más que puede cumplir con estas dos condiciones. Por ejemplo, el carnet de conducir. Imaginaos que en esta tabla estoy almacenando información sobre empleados
de una empresa de reparto, en concreto los conductores de una empresa de reparto, por ejemplo, o una empresa de taxis, ¿vale? Empresa de taxis. Tengo una tabla donde voy almacenando los conductores de una empresa de taxis. Bueno, pues si yo voy a contratar a alguien para que conduzca un taxi, pues debe tener carnet de conducir. Si no tiene carnet de conducir, no puede conducir un taxi, no lo puedo contratar. Por lo tanto, todos los registros que yo vaya a guardar en esta tabla van a tener un valor de la clave principal, van a tener un carnet de conducir. Además, el carnet de conducir es un número que no se puede repetir. No pueden haber dos personas que tengan el mismo número de carnet de conducir. ¿De acuerdo? Y tenemos también la columna código de empleado, que es una columna que se inventa, un campo que se inventa la empresa y que lo utiliza para asignarle un código a cada uno de sus empleados. Lógicamente, la empresa le va a asignar un código a todos y cada uno de sus empleados. Luego, todos los registros que yo meta en esta tabla van a tener un valor de código de empleado. Y además a la empresa le interesa poder distinguir, diferenciar a todos sus empleados. Por lo tanto, nunca va a dar un código de empleado repetido a dos personas diferentes. También se cumpliría la otra condición de que no pueden tener valores repetidos. Luego, en esta tabla resulta que tenemos 1, 2 y 3. 1, 2 y 3 columnas que cumplen con las condiciones de clave principal, para ser clave principal, ¿vale? A las columnas o a los campos que cumplen las dos condiciones para poder ser clave principal, también se les denomina claves candidatas, ¿vale? Estas tres claves, estas tres columnas, estos tres campos son claves candidatas. ¿Por qué? Porque cumplen las dos condiciones necesarias para poder ser clave principal. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la diferencia entre una clave candidata y una clave principal? En realidad ninguna. Lo único es que el diseñador de la base de datos, de la tabla, decide, por lo que sea, por el motivo que sea, porque lo ha querido así, cuál de las claves candidatas va a ser la clave principal o la clave primaria. ¿Vale? Pues imagínate que por lo que sea le interesa que sea el código de empleado, pues el código de empleado pasa a definirse como clave principal, y las claves candidatas pues pasan a llamarse claves alternativas. No han sido elegidas para ser la clave principal, eran claves candidatas. De las candidatas hemos elegido una, y las que no hemos elegido pues pasan a llamarse claves alternativas, ¿vale? Pero tanto la clave principal que elijamos al final como las claves candidatas o alternativas, todas cumplían estas dos condiciones. No pueden tener valores repetidos y todos los registros tienen un valor de esa clave.